Bien, regresamos con el economista Ricardo Lago, con quien vamos a hablar sobre las proyecciones económicas para el 2013. Ricardo, muy buenas noches. Buenas Gracias por noches, estar Juan con José. nosotros como siempre en el programa. Gracias a ti. Bien, el primer trimestre acabó con 4.8 y el Ministerio de Economía y Finanzas, el BCR y varios bancos privados locales e internacionales avisoran más o menos un 6% de tasa de crecimiento para el 2013. ¿Cuál es su postura, tu opinión al respecto? Bueno, mira, Juan José, yo creo que se está subestimando el efecto que tiene el ciclo económico internacional en la economía peruana. Una economía en el contexto de la economía mundial es como una empresa en el contexto de la economía local, o sea, ni más ni menos. Entonces, yo creo que hasta 2 puntos en el crecimiento del PIB y hasta 1/3 tiene que ver mucho con el ciclo internacional. Ese ciclo internacional en el segundo trimestre del año pasado cambió a peor. Se acaba el bull market, el mercado creciente de los precios de los minerales, ahora está de caída, hay una contracción o por lo menos un estancamiento del comercio mundial. Entonces eso obviamente tiene un efecto en las exportaciones de Perú. Entonces si uno ve los años de crecimiento al 6%, ¿no?, de la década pasada, ahí las exportaciones y la inversión crecían entre 15 y 18% por año, ¿no? Entonces, si uno proyecta esas tasas de crecimiento en los 2 últimos años, o sea, el 2012 y el 2013, entonces te da que ahora estás bastante por debajo de eso, ¿no? Yo he calculado que por lo menos hay una merma o un lucro cesante, por ponerlo de alguna forma, de 10, 15 mil millones de dólares. Perdón, 15, 20 mil millones de dólares, que es entre el PBI del Perú. 5%. 20 mil millones de dólares sería 10%, 15 mil sería 7.5%. Por menores exportaciones, que en realidad están cayendo, y por menor inversión, que ya no estás creciendo al 15% la inversión, sino que está creciendo algo por debajo del 10%, ¿no? Sí, de Entonces, hecho, 20 mil millones en 200 mil millones es 10% del Producto Interno Bruto, ese es el tamaño del shock. Ese es el impacto que ha tenido la demanda agregada global y obviamente esto no es de aritmética, se ajustan menores importaciones, sube algo el gasto público porque es contracíclico, etcétera, y afortunadamente el gobierno ha tomado las medidas para dinamizar las asociaciones público-privadas, para dinamizar las inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero va a haber un bache, correcto, indudablemente. El Fondo Monetario Internacional ha corregido sus proyecciones para el 2013 de 3,5 a 3,3. Efectivamente los precios de los commodities se han caído, se está de alguna manera enfriando levemente, pero se está enfriando la economía mundial. Y sin embargo, el mercado de lo que es acciones, el Dow, ha pasado la barrera histórica de los 15.000 y eso pareciera que sigue una tendencia. ¿Cómo interpretas tú esta dinámica de un mercado de valores en bull y una economía recesada? Bueno, los bancos centrales, que son los que tienen la máquina de emisión de billetes en los países desarrollados, están trabajando a tiempo completo, 24/7. ¿no? Están emitiendo liquidez por todos los lados y desde el punto de vista del ahorrador, obviamente meter el dinero en un depósito de banco no te da nada, entonces ese dinero ha ido a la bolsa y desafortunadamente gran parte de ese dinero de los inversionistas más establecidos y más fuertes, los hedge funds, etcétera, etcétera, está yendo a papeles de dudoso bonos basura, etcétera. ¿Se podría estar formando otra burbuja como la del Parece, 2007? hay muchas cosas que huelen a lo que vivimos en el año 2007, ¿no? Por ejemplo, las inversiones en bolsa de inversionistas que toman prestado dinero, la inversión, el margen que se llama, está ya casi a niveles como estaba en el año 2007, ¿no? Hay países como Mongolia, que en 20 años ha tenido 5 intervenciones del Fondo Monetario, que ha emitido 20% del Producto Interno Bruto en bonos a una tasa menor que España. Ruanda, que hace 20 años tuvo genocidio, ¿no? Está emitiendo bonos a una tasa menor que, bueno, en España la situación está difícil, pero obviamente no como Ruanda. Entonces hay bastante exuberancia financiera, ¿no? Y una búsqueda de mucho dinero por un rendimiento cada vez mayor sin considerar el riesgo que se está tomando. Los espíritus animales a todo galope. Sí, así es. Regresemos un poco entonces a la economía local.
habiendo conversado un poco sobre la extranjera, Miguel Castilla, nuestro ministro de Economía, sostiene que 55% de nuestra economía está de alguna manera ligada a lo que ocurre afuera. Sí. Tiene sentido con lo que tú acabas de mencionar. Finalmente somos parte de esa fibra global. Sin embargo, los agoreros locales dicen que eso es lo que significa estar en una economía primario exportadora. ¿Cuál sería tu interpretación de esto? Bueno, eso de economía primaria exportadora a mí nunca me ha gustado, ¿no? Porque también lo es Australia, o sea, Australia exporta minerales, país desarrollado. Nueva Zelanda exporta productos agrícolas. Noruega. En Noruega petróleo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo que dice Castilla es cierto. La exposición de la economía peruana a la economía internacional es mucho más allá que ver qué suponen las exportaciones solo en el PBI, ¿no? Por eso creo, vuelvo a lo que te decía, que se está subestimando el impacto de la nueva fase del ciclo económico, ahora hacia abajo, en la economía peruana, y que eso puede dar lugar a por lo menos una caída de 1/3 en la tasa de crecimiento, o sea, del 6 al 4. Como sabes, en octubre yo escribí una columna en uno de los periódicos diciendo que había demasiada euforia, que el contexto internacional era adverso, que había subido mucho el precio de los bienes raíces, que no se estaban haciendo provisiones para el riesgo, y la verdad, la economía no va a crecer lo que diga un analista o lo que diga otro analista. La economía va a crecer lo que tiene que crecer. Nosotros estamos tratando de adivinar utilizando el criterio y utilizando el análisis económico, ¿no? Entonces yo ahí establecí un porcentaje de 3,5%, ¿no? Y indudablemente el crecimiento desestacionalizado en los últimos 6 meses ha estado por debajo del 5%. Y ha habido un bache de inversión privada. Como digo, afortunadamente el gobierno ha salido a tomar medidas. Entonces yo creo que yo me mantengo en mi pronóstico. Estas 7 medidas que ha implementado el presidente Ollanta se están implementando, pero por lo menos las ha enunciado el viernes. ¿Tú crees que tengan impacto en el corto o mediano plazo como esperan, o es algo más de gesto, algo más de confianza, y por lo tanto no importa en el fondo si son de corto, lo importante es que devuelva un poco la confianza en el modelo? Bueno, no van a cambiar el rumbo de la economía en los próximos 3 a 6 meses, pero indudablemente van a hacer una diferencia el año que viene, y se va a empezar a sentir. Yo creo que han sido unas medidas muy afortunadas. Creo que el ministro Castilla está haciendo un excelente trabajo, y muy positivo que el gobierno haya reaccionado tan rápidamente. ¿El affair con Repsol crees que le llegó a costar algo al PBI peruano? Porque hay personas que han sostenido eso, que el affair Repsol le puede haber costado 1 punto de PBI o 1,5 al PBI a partir de justamente la desaceleración de la economía, producto de la parte de desconfianza, que hay ciertas impresiones que se pueden haber aguantado un poco para saber cuál era la decisión final del gobierno respecto a eso. Sin duda, tú sabes que la inversión, hay el valor de opción de la espera, ¿no? A veces cuando el inversionista siente que hay más incertidumbre, dice, mejor no invierto mi dinero y espero a ver qué pasa, si se despejan las dudas, etcétera, ¿no? Entonces puede ser, no sé cuánto le ha costado al PBI, pero sí que debe haber tenido un efecto. Muy bien. Antes de irme a una última pausa, quería preguntarte por cómo veías entonces actualmente el rumbo del gobierno, si lo veías de nuevo encaminado en lo que aparentaba ser su primera etapa, que era este lema de crecimiento con inclusión, si de alguna manera eso es lo que tú percibes en este tiempo que has estado con nosotros en Perú. Sí, no, yo creo que el rumbo de la política económica, con estos cambios recientes, se ha rectificado ese bache que hubo, y creo que es positivo. Creo que el ministro Castilla es un excelente ministro, y creo que, bueno, no hay que ponerse las manos en la cabeza porque haya una desaceleración del crecimiento del producto, que en gran medida se debe al contexto internacional adverso. O sea, así es, aquí hay vaivenes, el 6% no es un derecho adquirido, probablemente con las nuevas condiciones de la economía mundial, más que 6, la nueva norma sea 5,
y estemos en un bache dentro de esa nueva norma, entonces, vamos, no hay nada... No hay que ponerse histéricos. Exactamente. Correcto. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con Ricardo Lago, estamos conversando sobre las proyecciones económicas y vamos a hablar también un poco de cuál sería una buena receta para lo que quedan en estos 3 años. Vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.